Habíamos hablado la semana pasada de lo que había sido la adicción y cómo la adicción puede ser una puerta para que el enemigo pueda controlar todavía más áreas de nuestra vida. Hablamos de que primero es el cuerpo como esa puerta por la cual nosotros percibimos el entorno y también, mira, muchas de las veces lo que nos llama la atención, pues lógicamente es algo que nuestro cuerpo desea o anhela, ¿verdad? Entonces, esa es la puerta que nosotros podemos abrir. Lo habíamos visto, son tres fases de nuestro ser, que es cuerpo, alma y espíritu. Alguna vez lo mencionamos que pues lo podemos ver de la manera de que somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. El cuerpo viene siendo esa puerta, pero mediante la adicción es como si estuviéramos forzando y forzando y forzando y forzando esa puerta hasta que se rompe. Lógicamente le da más acceso al enemigo y a que tenga más control sobre nosotros. Vimos este versículo que está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Se los voy a leer, dice, así que, amados hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí habla de que tiene que estar involucrado tanto el cuerpo como la mente, porque habla que presentéis vuestro cuerpo. Está bien padre ver a lo mejor en una transmisión que no se pudo, o en un video, ser parte de esto, pero tu cuerpo también tiene que estar aquí. Tienes que ponerlo por servidumbre ese cuerpo, ¿ok? Y cuando dice aquí es vuestro culto racional, nos dice o nos indica que nuestra mente tiene que estar involucrada cada vez más. Para eso vamos a verlo. Ahora sí, ese cuerpo, el enemigo lo que quiere es dominar ese cuerpo, que no vengas aquí, que no te presentes pues en una terapia o que no te presentes en la congregación o que no estés con tu familia, se quiere llevar el cuerpo, ¿ok? Pero, ¿cómo nosotros tomamos otra vez autoridad sobre ese cuerpo? Habíamos dicho que era mediante la obediencia, ¿ok? Una persona que presenta adicción, lo que menos tiene es sano juicio. Dice, bueno, en lugar de estar con mi familia, me voy a ir allá a cotorrear con mis amigos. O en lugar de ir al trabajo, pues puedo llegar tarde, con tal de consumir el día anterior, ¿verdad? Porque prioriza dar placer al cuerpo en lugar de las demás áreas de su vida, en el aspecto que quieras, pero hablándolo así a grosso modo, ¿ok? La obediencia es la que nos recupera otra vez el control del cuerpo. Ahora, no es evidencia, no es obediencia a nosotros mismos, porque nosotros mismos no tenemos sano juicio. Tenemos que ponernos a obediencia de otra persona, en este caso de Dios y de las personas que Dios pone para que nos puedan ayudar, obviamente, ¿verdad? Vamos a continuar y quiero que me digan, por favor, ¿qué ven en esta imagen? No es mi casa, por si lo están, si se lo están preguntando. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Una sala de estar, unos mueblecitos. ¿De qué color son los muebles? Blancos, ¿verdad? Obviamente. Pulcramente ordenado todo, ¿verdad? Ok. Pero imaginemos que esta fuera la sala de tu casa. ¿Tú invitarías a entrar a cualquier persona a tu casa? Y si estuviera sucia, pues muy cochina de lodo, o a lo mejor sucia de aceite o algo así, ¿lo invitarías a que se sentara en estos muebles pulcros y blancos? Pues no, ¿verdad? Ok. En este caso, la obsesión, hablábamos de que la adicción era una puerta. Después que esa puerta se vence, un intruso entra en nuestra mente y se aloja como si se quedara en nuestra sala. Ahí está, ahí se queda. Ahora, poniéndolo de esta manera, ¿tú dejarías que un desconocido se quedara solo con tu familia en tu casa, en tu sala? El detalle con esto es que ese intruso que está en nuestra mente convive con nuestras familias, por eso a veces hasta nos desconocen. ¿Sí me explico? ¿Ok? La obsesión nos trastorna de tal manera que a veces
somos extraños para nuestras propias familias o nuestros propios seres queridos, ¿ok? Ahora vamos a ver qué es el concepto de obsesión. Es una perturbación anímica producida por una idea fija. No se va a ir, va a regresar recurrentemente. Y quiero que veamos esto, los sinónimos, manía, neura y, ¿qué dice? Demonio. Los sinónimos son manía, neura, demonio, fijación, fobia, droga, etcétera. ¿Se dan cuenta que aquí involucra qué es lo que trae a nuestra mente esa idea fija que no nos podemos sacar? Aquí ya nos lo dice. Y aparte, si vamos a la raíz etimológica, deriva del latín obsessio onis, que significa asedio. De esa raíz viene, de asedio. Ahora, si hacemos un poquito indagamos un poquito más profundo, cuando querían atacar una ciudad, cuando la asediaban un ejército a una ciudad, era para diezmar sus fuerzas. La rodeaban completamente y los habitantes de la ciudad quedaban cautivos y se iban desgastando por hambre o no les llegaban recursos, iban perdiendo la salud y aparte después pasaba algo bien importante. Los habitantes por hambre se rebelaban contra su autoridad, entonces tronaban por dentro. Esa obsesión que pone el enemigo en nosotros afecta a nuestras familias y eso es lo que hace. Nos asedia desde dentro. ¿Desde dónde? Desde aquí. Ahora, vamos a ver, quiero que lo veamos desde el tipo de la adicción, pero puede ser en cualquier cosa, ¿eh? Ok, pero vamos a ver desde la adicción. Tipos de adicción. Los vamos a englobar en tres. Número uno, adicción a sustancias. Esta es la de cajón. Es la más común y la más fácil de identificar, ¿verdad? La adicción a sustancias, los términos drogodependencia, drogadicción y farmacodependencia hacen referencia a la adicción generada por la exposición repetida a una droga, ya sea fármaco o una sustancia psicoactiva legal o ilegal. Definición que es aceptada, ¿verdad?, por diferentes medios. Ahora, quiero que hagamos hincapié en esto. ¿Sabían que el término droga, el término fármaco, farmacia, viene de una palabra que se llama farmaqueia, que también tiene que ver con el término brujería? Sí, vamos en lo mismo, ¿no? Que es tratar de cambiar la conciencia. O sea, estas personas trataban mediante ciertas cosas, brebajes o lo que tú quieras, cambiar la conciencia de una persona. Te lo pongo más fácil, transformarlo. Por eso aquí te lo pongo, nos lo ponen, la exposición repetida. La semana anterior dijimos, una persona que consume por primera vez no se vuelve un adicto, pero la exposición repetida le da altas probabilidades de caer en eso. Ahora, no nada más estamos hablando de una sustancia. Continuamos, también hay un tipo que es de conductas. Una adicción a conductas también puede ser llamado conducta adictiva y es una conducta o un estímulo relacionado con una conducta que es a la vez gratificante y reforzador y está asociado con el desarrollo de una adicción. ¿Qué queremos ver con esto? La conducta para la persona es gratificante, eso lo estimula y luego, mediante esa gratificación, quiere volver a hacerlo. ¿Se vuelve adicto a la primera? No, pero lo va reforzando. Algo detona una llamada, algo le llama la atención, luego mediante ese estímulo va a una acción, esa acción tiene un resultado que en este caso es para él agradable, eso lo refuerza y luego se vuelve un ciclo. Pero en conductas pueden ser la que tú quieras, pueden ser muchos, pueden ser juegos de azar, pornografía, pueden ser también la adicción a las compras,
En este caso puede ser todo eso. Hay otro tipo de adicción que es adicción a las personas. También es llamado codependencia y es un trastorno psicológico primario donde el codependiente manifiesta una excesiva y a menudo inapropiada preocupación por los problemas de otra persona o de un colectivo. No se puede ligar. Nosotros pensamos, mira qué bueno que se ande preocupando por su hijo, por su esposo, etc., etc., pero no. ¿Por qué? Porque pone a esa persona antes que a sí mismo. Anda buscando nada más a quien salvar. Ahora, vamos a tomarlo de esta manera. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona deja de consumir? Dice, bueno, pues a lo mejor ya nada más dejó de consumir y ya, se alivianó. No. Si tú quitas la sustancia, ¿qué es lo que queda debajo? Las conductas y también tiene las relaciones tóxicas. Si quitas la sustancia, pero siguen las conductas, cuando esta persona consumía, se dice que es un borracho seco. Sigue todo lo demás. Nada más la sustancia ya no existe. Y aún así, si quitaras las sustancias y también mediante la modificación de la conducta, quitas también estas conductas, quedaría todavía lo tercero. ¿Qué quería? Tiene que arreglar sus relaciones. Porque si no es la clásica persona que deja de andar con una persona o se divorcia, se vuelve a juntar con otra persona y casualmente le volvió a salir mal, la verdad. Porque no ha arreglado cosas en su interior. ¿Qué dice? ¿Pensamientos qué? Pensamientos intrusivos. Son los pensamientos no deseados, involuntarios, imágenes o ideas desagradables que pueden convertirse en obsesiones. Son molestos o preocupantes y pueden ser difíciles de manejar o eliminar. Aquí dentro de esta categoría cabe otro tipo de pensamientos, yo alguna vez se los mencioné, se llaman pensamientos catastróficos. Si una persona, vamos a hablar de un codependiente, ve que su familiar se fue a la calle, se fue con la persona que no, pues sabe que siempre va y consume con él, no, hombre, iban en el carro y arrancaron bien recio. En su mente ya se arraigó, no, van a chocar, los va a parar la policía, se van a ir a pelear y todo eso, porque ve el escenario previo y lógicamente todos esos pensamientos le invaden la cabeza. De ahí viene la depresión, de ahí viene la ansiedad, porque no saber de esta persona, es que no me contesta el teléfono, y todos esos pensamientos lo están mermando. Ya no duerme, le vienen todas las itis, la gastritis, la colitis, ¿verdad? Todas esas, por eso mismo, porque en realidad está poniendo primero a otra persona que a sí mismo, ya ni siquiera digamos de Dios, ¿ok? Y para poner otra vez a Dios primero, vamos a leer palabra. Vamos a ir a Romanos 12, versículo 2. La palabra de Dios nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa por la mente de esta persona? El peor escenario posible. ¿Cómo lo puedes remediar? Número uno, empezar a conocer la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, yo no puedo ir mentalmente o aparecerme, no soy omnisciente ni omnipotente, para aparecerme justo antes de que mi familiar consuma. No puedo. O hablando de relaciones amorosas, maritales y todo eso, no podemos estar tratando de controlar a una persona, porque tarde o temprano vamos a tener el resultado opuesto, el totalmente opuesto, ¿eh? Y aquí dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarle la manera de pensar. Ese cambio que nosotros necesitamos tiene que pasar forzosamente por nuestra manera de pensar. Nadie nos enseñó a pensar, ¿eh?
Lo tomamos de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros pastores, pero Dios nos va a dar algo en particular a nosotros, en base a nuestra historia de vida, para que nosotros podamos ser de bendición para otras personas. Muy bien, vamos a la gráfica con la que empezamos. Si tú ya te metiste en obediencia, que ustedes sí, porque aquí están, por eso están sometiendo su cuerpo a obediencia a Dios, obviamente, ya están en esta etapa, ¿no? En la primera, haciendo que el cuerpo obedezca, obviamente. Ahora, si el enemigo tiene capturada nuestra mente, ¿cómo la vamos a recuperar? Mediante, ¿qué dice ahí? Disciplina. ¿Ok? Si se fijan en el consumo, a través de esos reforzamientos de placer, se fue generando un hábito. Si le quieres poner apellido, un mal hábito. ¿Ok? ¿Cómo crees que combates un mal hábito? Con un buen hábito. ¿Orar será un buen hábito o un mal hábito? Un buen hábito. Nos tuvimos que primero forzar nuestro cuerpo a agarrar a lo mejor la palabra. O sea, estar nosotros presentes y leerla. A ver, y sinceramente, a lo mejor hasta lo edito. ¿Quién lo hizo así por buenas o porque tú dijeras, ay, me nació hoy leer la palabra? Yo estoy hablando de al principio. Yo no. Mis circunstancias me llevaron a eso. Decir, oye, quiero un cambio en mi vida. Y puse mi cuerpo frente a la palabra y leí la palabra y la palabra empezó como a taladrar mi mente. Y yo creo que aquí a varios les pasó lo mismo, ¿no? Después se hace una disciplina y en lugar de recurrir a un video de YouTube o a un video de TikTok, recurro a la palabra, pero en base a que ya se formó la disciplina. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es la disciplina. Este es el concepto general de disciplina. Disciplina es un hábito que cada persona genera con base a su compromiso y comportamiento. Nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos y metas. Vamos a dejarlo ahí por un momento, ¿ok? Esta disciplina o este buen hábito de disciplinarnos está en función a nuestro compromiso y a nuestro comportamiento. Si yo no tengo compromiso por seguir adelante cuando se me indica, pues el resultado va a ser muy pobre. Y por el contrario, si yo tengo compromiso pero no tengo buen comportamiento, también va a ser pobre el resultado. En cambio, si conjunto esas dos, si tengo compromiso y me comporto, porque al principio lo estábamos viendo, de manera obediente, el resultado va a ser bueno. Y te fijas, bueno, ahorita que estaban aquí, cuando le haces caso a un coach, cuando le haces caso a un instructor de gimnasio, cuando le haces caso a tus profesores, tienes buenos resultados. Incluso cuando le haces caso a tus pastores, tienes buenos resultados. Por algo tienen eso, lo que tienen. La disciplina también es obedecer las reglas de conducta y funcionamiento interno establecidas jerárquicamente por una organización para sus miembros, así como la sanción de la indisciplina. Todos podemos presentar indisciplina en algún momento de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me la paso indisciplinado, e indisciplinado, no voy a tener los resultados que yo quiera. Me va a tocar otra cosa totalmente diferente. Aparte, el primer indisciplinado fue el enemigo, pues es el que se le quiso revelar a Dios. ¿Me explico? La indisciplina viene de él. La disciplina y el orden viene de Dios. Si yo también me disciplino, obviamente ahorita vamos a ver cómo va ese orden jerárquico, voy a tener bendición, vamos a poder alcanzar objetivos personales, pero también estamos alcanzando objetivos en grupo, que eso es lo que Dios quiere y lo que el enemigo trató de evitar. Muy bien, vamos a leer la definición de disciplina que viene la palabra, vamos a ir a Hebreos 12, versículos 5 y 6. Versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina que viene de Dios tiende a pulirnos y después vamos a ver que no siempre nos gusta. De hecho, rara vez nos gusta. Algunas de las personas me ha dicho, oye, es que he estado muy inquieto o es que he estado muy perturbado. Y aquí en confianza, porque les he dicho una cosa, por ejemplo, acostúmbrense a andar con los de su misma especie. Dios por algo nos puso aquí porque tenemos cualidades similares o nos está uniendo en un solo propósito. Y te voy a decir una cosa, las mayores victorias que Dios me ha dado, me las ha dado en incomodidad. Cuando nos pone incómodos por algo, nos cambia de cierta forma o nos sube de nivel. Es por eso, no le tengan miedo a la incomodidad ni a la disciplina de Dios. Más cuando estamos juntos y cuando todos estamos en lo mismo, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo bíblico. ¿Qué podemos ver en esta imagen? ¿Qué creen que sea? ¿Qué pasaje de la Biblia creen que sea? ¿Ven? ¿Alguien que sí estudia? No es cierto. No, a lo mejor no se alcanza a ver, pero es que también no se siente tan atrás. Es Jesucristo cuando fue al desierto. Vamos a ponerlo en contexto para entenderlo todo, ¿ok? Muy bien. Jesús va con Juan el Bautista para ser bautizado. Dice la palabra de Dios que descendió del cielo en forma corpórea el Espíritu Santo a morar en él. ¿Y se acuerdan qué fue lo que dijo una voz ahí en lo alto? Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Incluso algunos le editaron esta parte, pero dice, háganle caso, síganlo a él, háganle caso a él. Hay algunas versiones de otras religiones que le quitan esa parte, pero esa es la potestad completa que le está dando el Padre a su Hijo, ¿verdad? Entonces, imagínate el enemigo como que nomás andaba capeando a ver quién era el Hijo de Dios, y ahora lo oye y ahora sí lo localiza. Porque cuando con Herodes, cuando mandó matar a todos los niños, los bebés, no sabía quién era. Ahora sí sabía quién era. Jesús se va al desierto, o como dice la palabra de Dios ahí en Mateo 4, es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ahora, fue obediente, lo que estábamos hablando, la obediencia, ¿verdad? Ahora, ahí el enemigo, ya teniéndolo como quien dice bien ubicado y ahí solo entre comillas, pues lo busca tentarlo. Ahora, vamos a agarrar el punto fino. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que Dios no puede ser burlado, que Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿por qué lo quiso tentar? Está interesante, ¿no? Te voy a decir por qué. O cuál es mi racionamiento de esto. Jesús era Dios totalmente, pero también era hombre totalmente. Él decidió pasar en esta vida como hombre para ser a nuestro mismo nivel. Porque él también dice que no saben que yo entrego mi vida, no me la pueden quitar. Al ser Dios no se la pueden quitar, él la tenía que entregar. ¿Ok? Pero es un apunte. Bueno, aquí dice, no fue nada más de Oquis. ¿Qué fue lo que hizo durante esos 40 días? Estuvo ayunando. Ahora, conociendo a Jesús, no creo que nada más haya estado ayunando. Muy probablemente también estaba orando. ¿Sí o no? Digo, conociéndolo. Entonces estamos hablando que estaba ayunando y que estaba orando. Y yo pienso que también estaba haciendo una cosa muy importante. Pero vamos a leer palabra de Dios, Mateo 4, versículo del 8 al 11. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Vamos a dejarlo aquí por un momento. Ok. El enemigo buscó tentar a Jesús y lo lleva a lo más alto y le muestra todos los reinos de la tierra.
Pero fíjate, esto es algo para analizarlo. Muchas veces el enemigo nos pone cosas atractivas para que nos ganchemos y no cumplamos con nuestro propósito. Por eso a veces le digo, y fíjate, hay veces que nosotros decíamos, oye, ponte el tiro porque, por ejemplo, si estás pasando por un problema y luego aparentemente sale una solución, a veces son temas económicos, y sale un trabajo que justamente se interpone en tu conexión o en el tiempo para que tú estés recibiendo de Dios, ese trabajo no viene de Dios y a veces nosotros decimos, uy, le cayó la bendición, ¿verdad? Yo nunca he visto que le vaya bien a una persona que agarre primero incluso el trabajo que lo de Dios. Y gente que se ha puesto primeramente Dios, Dios lo acomoda en un trabajo que realmente es el bueno. Pero ese es un punto aparte, a veces lo decimos, pero nada más aquí entre confianza. ¿Ok? El versículo número 9 dice, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. En la versión Reina Valera dice, si de rodillas me adorases. ¿Por qué se lo ofreció? ¿Por qué cree que se lo ofreció? Él no le va a ofrecer nada que no le pertenezca. ¿Sí me explico? Los reinos, esos que le estaba ofreciendo, eran porque obviamente le pertenecía. En este caso Jesús le responde, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. ¿Ok? Habíamos dicho que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Aparte, Jesús estuvo ayunando 40 días en el desierto. Llegamos a la conclusión, conociendo lo que vemos en las Escrituras, que muy probablemente estuvo ayunando y orando. Y ahora, aquí como dice, Jesús le responde, porque las Escrituras dicen, estuvo ayunando, estuvo orando y estuvo meditando en la palabra. ¿Sí? ¿Se fijan lo que estuvo haciendo? El enemigo, y es otra frase que la hemos estado acuñando muy constantemente aquí, es el enemigo es astuto, pero a la vez es torpe, porque él se fijó que Cristo muy probablemente estaba débil en su carne, pero en su espíritu estaba bien fortalecido. ¿Sí me explico? Por eso pudo resistir, aparte pues porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ahí fue donde le salió el tiro por la culata, obviamente. Muy bien. Esto que hizo Cristo fue ponerse bajo autoridad, en este caso de su Padre. Por eso, cuando la voz dice desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Por eso hablábamos también a su vez de obediencia. Aquí los que van ya más adelantados en el proceso pueden dar fe de esos frutos de la obediencia. Y a otros que van todavía más adelantados en el proceso, dicen, yo te puedo dar testimonio de la disciplina también, de esas dos, ¿verdad? Algo que es muy importante, ¿qué dice aquí? Caminar bajo autoridad. Lo vemos en Jesús, ¿eh? Jesús constantemente caminó bajo la autoridad de ¿quién? De su Padre. Nosotros tenemos obviamente que caminar bajo la autoridad de nuestro Padre. Y a Él le ha placido poner, por eso dice, háganle caso, síganlo a Él, háganle caso a Él. Nuestra autoridad es Jesucristo, obviamente. Y aquellos que lo buscan exaltar. Por eso a veces les hacía la mención, digo, aquí no hay gato, no hay gato con botas, tío. Eso nada que ver. No, aquí no hay gato encerrado, no hay doble discurso. ¿Qué es lo que buscamos con todo esto? Que las personas que tengan un problema relacionado, lo vimos con los tipos de adicción, relacionado con consumo de sustancias, que entren por esa puerta, se sienten aquí y vean la gloria de Dios a través de nosotros. Porque no estamos igual que hace 2 años, ¿o sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Si obedecemos y nos disciplinamos, vamos a estar mejor, porque estamos bajo autoridad. Yo también estoy bajo autoridad. Me lo han preguntado. Yo estoy bajo la autoridad de mi pastor.
Y aquí el Señor me puso pues para dirigir y así vamos a seguir caminando. Y luego ustedes van a estar ejercitando esa autoridad, que eso es lo que sigue. ¿Okay? En el tercer paso aprendemos a dejar de lado nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. ¿Se acuerdan que dice, ahí dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? La manera de vencer la obsesión es, si yo no puedo moverle a nada, confío en Dios, que Él sí puede. Si yo no puedo dejar esta sustancia por mi voluntad, me pongo en obediencia en un lugar que obviamente me puedan brindar esa ayuda. Qué bueno que fueran las congregaciones. No, pues en las congregaciones no. Ahí están los grupos de autoayuda, doble A, por ejemplo. No, pues que tampoco. Pues ahí están también los anexos o los centros de atención contra las adicciones. O sea, hay de varias formas, ¿verdad? Hay personas que con una cachetada aprendimos, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso nos pone en una situación en la que necesitamos de alguien que nos ayude a afrontar los problemas de la vida diaria y a utilizar los recursos que Dios pone frente a nosotros. ¿Se acuerdan que los apóstoles discipulaban a otras personas? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque estaban implantando una cultura nueva. La cultura que nosotros estamos implantando es una cultura basada en Cristo, cristocéntrica, con Cristo como cabeza. ¿Ok? Entonces, si llega una persona con problemas, obviamente nosotros vamos a saber qué es lo que está viviendo y qué es lo que está sintiendo. Por eso les digo, porque somos los mismos. Es que tengo un familiar en adicción, tengo un familiar, tengo esto, lo otro. No se trata de regañarlo, al contrario. Lo mismo, la misma gracia que te fue dada, tú entregarla. Lo mismo, lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Eso es así. Pero ahorita que toca, por decir algo, irlos discipulando, estas personas, sobre todo tomando como ejemplo las que tienen una dependencia o una drogodependencia, no tienen sano juicio. Entonces, si me dices, oye, quiero hacer esto, no pueden arrancar como una persona normal. ¿Por qué? Porque están demasiado influidas por la sustancia, hablando en el cuerpo, pero también en su mente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Número uno, ponerse en obediencia. Y número dos, ponerse bajo autoridad, en este caso, para ejercitar la disciplina con personas que vayan más adelante. Vamos a verlo de esta manera. Segunda de Corintios, capítulo 10, el versículo 4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar, ¿qué dice? Toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando una persona aprende a caminar en obediencia, puede ayudar a disciplinar a otro. Solamente así. ¿Ok? Porque si no, aquí nos vamos a dar unos contra otros y no puede ser eso. Incluso hay una parte en la palabra que dicen que no se pongan neófitos a predicar la palabra. Por eso, porque tienes que haberlo vivido para eso, ¿no? Las armas que Dios pone a nuestra disposición son para destrucción de fortalezas y esas fortalezas se levantan en nuestra mente. Por eso dice que traemos todo argumento que se levante contra Dios. La voluntad de Dios era que estuviéramos aquí, sí, pero a lo mejor algunos otros no alcanzaron a llegar. Alguna persona me dijo, ay, es que no fui a la iglesia el domingo porque tenía mucha ropa que lavar. Me acuerdo de lo que dijo una vez el pastor. Entonces cambiaste Jesucristo por un montón de ropa sucia. Ay, pues, estas son las armas que Dios pone a nuestra disposición. ¿Ok? Muy bien. La primera arma es, ¿qué dice? El pueblo de Dios. El pueblo entero de Dios está a nuestra disposición. A ver, mire, apenas quedamos. Muy bien.
Júntense por favor en pareja. Ahora, pero no se vayan, ¿a dónde van? Síguelo, 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 porque se te está yendo el pueblo, se te está yendo el pueblo. Sí, de dos en dos, de dos en dos, ok. A ver, uno le va a decir al otro, tú eres pueblo de Dios. Ok, mucho gusto. La siguiente arma, además del pueblo de Dios, es la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, díganle un versículo. Ok, ¿tú te sabes uno? Pues repítele el mismo. Entre más aprendamos a utilizar esas armas, más diestro te vuelves. No tan fácil te va a mover el enemigo. Ahora, uno es el pueblo de Dios, el otro es la palabra de Dios, y este es como que el mero bueno. Este es como tipo bomba nuclear. O sea, los otros son buenos, pero este es mucho mejor. ¿Qué es? El Espíritu de Dios. ¿Ok? Podemos utilizarlos como mejor nos convenga, porque eso se trata que cambie nuestra vida, que cambie nuestra familia, que cambie nuestra economía, que cambie nuestra salud, y Dios está interesado en que todos esos cambios se den para gloria de su nombre, porque nosotros estamos levantando el nombre de Dios. Vamos a utilizar esas tres y vamos a orar los unos por los otros, ¿ok? Ya que están ahí juntos, vamos a orar juntos, yo con Dios y ustedes también. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú pones, Padre, delante de nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos estás enseñando grandes y maravillosas cosas, Padre, en el ejemplo de Jesucristo, Padre, el ejemplo más grande que nos has dejado, Señor. Nosotros queremos ser disciplinados, Padre, como Él fue disciplinado, Señor, para que esos engaños del enemigo a través de la obsesión, Padre, sean dejados cada vez más lejos, Padre, que podamos nosotros, Señor, ir, Señor, aprendiendo cada vez más de ti, Señor, que sea tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor, la que nos guíe, Señor, cada parte de nuestra vida, Señor. Y nosotros sabemos, Padre, que nosotros a su tiempo, Señor, seremos de bendición, Padre, porque somos hechura tuya, Señor, porque si nos apegamos a Jesucristo, Padre, tú, Señor, también, mediante estos cambios, Señor, vas a hacer grandes y maravillosas cosas con nosotros, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias. Bendiciones.